La semana pasada consideramos juntos quién es el enemigo del soldado de Cristo, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando de esto, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, ¿qué más? Potestades, contra los gobernadores, contra huestes espirituales de maldad. Y entendemos, ¿no es cierto?, que cuando se habla de este enemigo, evidentemente no se está hablando, y dejamos bien en claro eso la semana pasada, que nuestro enemigo no es nuestro hermano, nuestro enemigo es Satanás, el diablo, y sus huestes espirituales de maldad que batallan contra nosotros cada día. Panchito, te pido un favor, ¿puedes apagar la tetera? Desenchúfalo, ¿no es cierto? Entonces, nuestra lucha no es contra seres humanos, no es contra nuestros hermanos, sino contra Satanás, el diablo, y contra sus huestes espirituales de maldad. Mencionamos en algún momento también que como creyentes tenemos tres enemigos: nuestra carne, el mundo, también el diablo. Y dijimos esto, ¿no? El diablo conoce las debilidades de nuestra carne, por lo tanto sabe cómo usar al mundo para tentarnos, para llevarnos a caer en ese sentido. Hoy día lo que vamos a considerar tiene que ver con nuestro equipo. Y cuando hablamos de nuestro equipo, ¿a quién nos referimos? A aquello con lo cual nos debemos vestir para pelear esta batalla. Ahora, déjeme mencionar esto y quiero ejemplificarlo de esto. Nuestro equipo lo podemos dividir en dos secciones. El equipo del creyente lo podemos dividir en dos secciones. La primera sección es aquella sección que por así decirlo, nosotros debemos vestir. Y la segunda sección del equipo es aquella que no vestimos, sino que son elementos que están fuera de nosotros. Por ejemplo, cuando llueve, probablemente usted se viste con una parca gruesa, ¿no? ¿Sí? Pero además de eso, usa un paraguas. A los que les gusta mojarse, a mí en lo personal no me gusta andar con paraguas. Yo con una chaquetita nomás ando feliz. Yo no puedo decir que me vestí con un paraguas. Ninguno de nosotros podría decir que se vistió con un paraguas, ¿verdad? Porque el paraguas no se viste. Usted no se viste de paraguas. Usted se viste con una parca. Entonces, esos elementos, la parca es un elemento que usted viste, pero el paraguas es un elemento externo que usted utiliza frente a la lluvia. Bueno, el equipo nosotros lo podemos dividir en dos secciones. Aquellos elementos con los cuales el soldado de Cristo se viste y aquellos elementos externos que el soldado utiliza, pero que no son parte de su vestido. Hoy día lo que vamos a hacer es considerar los elementos con los cuales él se viste. Y vamos a dejar para un par de semanas más los dos elementos que son externos. Ahora, vea conmigo, por favor, juntamente conmigo, y vamos a leer desde el verso 10 en adelante lo que nos dice la Escritura. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a orar y comenzamos a mirar esto en detalle. Amado Señor, gracias por este día, y ahora pedimos, Señor, que usted hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, por medio de su palabra. Lo pedimos todo por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hoy día vamos a comenzar, como les dije, a mirar y a considerar las características de nuestro equipo.
a conocer cuál es el equipo con el cual Dios nos ha dotado para poder enfrentar esta guerra, esta lucha espiritual. Pero creo que antes de comenzar a ver en detalle cada componente del equipo, necesitamos prestar atención a una exhortación que hace el apóstol Pablo. Si usted se fija en el verso 11 y en el verso 13, el apóstol Pablo nos exhorta a hacer algo. Considere conmigo, ¿qué es lo que se repite en los versos 11 y 13? ¿A qué nos exhorta el apóstol Pablo? ¿Cómo? Ya, sí, ponerse armadura, pero más en detalle. Mire el texto. El detalle viene contra la ascensión. Ya, pero ¿qué se repite? ¿Solo eso? Sí, vestir la armadura de Dios. Ahora, antes de estar firme, antes de la armadura de Dios, fíjese un detalle interesante. Vestidos de toda la armadura de Dios. Verso 11. Verso 13, ¿cómo dice? Tomad, ¿qué cosa? Toda la armadura de Dios. Un detalle interesante con la armadura de Dios es que si usted quiere ser efectivo, eficaz en el hecho de poder permanecer firme contra las acechanzas del diablo, es que usted necesita vestir toda la armadura de Dios y no solo parte. Quiero decir esto, quiero recordar esto. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, está preso. ¿Lo recuerda, no? ¿Se acuerda de Efesios 4:1? Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación. Y cuando él dice yo pues preso en el Señor, no está diciendo, no está haciendo una alegoría, no es una metáfora, es algo real. Él está preso. Esta es una de las cartas consideradas cartas de la prisión. Ahora, la característica de una prisión, en el caso del apóstol Pablo, en este caso particular, era que él permanecía encadenado a un soldado, que era removido, era cambiado más o menos cada 4 o 6 horas, le cambiaban al soldado. Por lo tanto, cuando Pablo ve, cuando él está pensando y está escribiendo este texto y habla de que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios, él tiene presente y sabe perfectamente cuál es la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de un soldado? ¿Por qué? Porque está viendo un soldado vestido con esa armadura. Entonces, cuando él dice que debemos vestir toda la armadura de Dios, él no está pensando que debemos vestir parte, que hay cosas que no, estas me molestan, estas no me gustan. Nosotros los seres humanos somos muy dados a discriminar aquello que no nos gusta. Por ejemplo, yo conozco una persona que le encanta el helado. ¿Usted conoce gente que le encanta el helado? ¿Sí? Yo conozco una persona que le encanta el helado. Y si puede ser helado trisabor, mejor. Pero lo extraño es que a ella no le gusta el chocolate. Entonces, cuando pide que le sirvan helado, solo pide que le sirvan frutilla y vainilla. ¿Por qué? Porque discrimina, ¿qué cosa? El chocolate. Y a mí me gusta eso porque a mí me encanta el chocolate. Pero a mí no me gusta la frutilla. En helado. En otras cosas me encanta. Pero en helado no me gusta la frutilla. Entonces yo discrimino la frutilla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Un cambio. Esa persona me da el chocolate y yo le doy la frutilla. Ahora, eso que pareciera un ejemplo tan burdo, ejemplifica algo. Que muchas veces a nosotros nos gusta hacer lo que nos gusta hacer, pero lo que no nos gusta hacer no lo queremos hacer. Aquí en el templo, por ejemplo, pastor, lo que usted quiera, yo hago lo que usted diga. Yo quiero servir al Señor, yo quiero servir a mi iglesia. Muy bien, hermano, hay que venir a hacer aseo. No, pero eso no. No, eso no. Pastor, lo que usted diga, lo que usted quiera. Hay que limpiar los baños. No, pero no, pastor, yo pensaba predicar, enseñar, no sé, hacer evangelismo, ese tipo de cosas. Es que el otro también hay que hacerlo. Ya alguien tiene que hacerlo. Desde el pastor para abajo, alguien tiene que hacerlo.
Podría darse la situación de que alguien dijese, yo me voy a vestir de toda la armadura de Dios, pero este casco es muy duro, no me gusta. Entonces, en vez de usar este casco, ¿qué tal si uso este jockey? Sí, pero es que en la batalla un gorrito, un jockey no te va a proteger la cabeza. Lo que te protege la cabeza es el casco. Hay una propaganda en la radio, no sé si lo he escuchado, creo que es de una mutual de seguridad, algo así, y donde se habla de que no me di cuenta que no se puso el arnés, no me di cuenta que no afirmó el andamio, no me di cuenta, y al final aparece una persona llorando porque del que no se dieron cuenta que hizo eso tuvo un accidente grave. Bueno, a veces en los trabajos la gente es así, ¿no? Tiene que usar zapatos de seguridad, arnés de seguridad, cascos de seguridad, lentes de seguridad, guantes de seguridad, pero nos falta el que dice, no, es que el casco me hace transpirar y no sé qué, o los guantes no me dejan usar bien las máquinas, entonces no quiero usar esto. Y generalmente esa gente, ¿qué es lo que lleva? El daño, ¿no? Porque se accidenta. El apóstol Pablo dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir firmes a las acechanzas del diablo. Cuando yo no tomo algo de la armadura de Dios que me corresponde, quedo expuesto a los peligros de los ataques de Satanás, el diablo. Ahora, es interesante porque la expresión acá, vestidos y tomad, es una acción que nosotros como creyentes debemos realizar. No es que Dios nos viste, no es que Dios te pone la armadura, sino que cada uno como creyente la viste. Ahora, vestirse acá no es disfrazarse, hermano. Vestirse no es disfrazarse, sino que es vestirse de manera permanente. ¿Se ha fijado que para el 18 de septiembre en distintos lugares empiezan a florecer los guasos como las callampas después de la lluvia? Gente que se viste de guaso, en realidad no se viste, se disfraza de guaso. ¿Se ha fijado en eso, no? Y está el guaso elegante, que honestamente yo nunca he visto un guaso elegante en el campo. En la faena agraria yo nunca he visto un guaso elegante. Con el chalequín blanco, con la manta aquí al lado, el gorro. Nunca he visto ese guaso en un campo. Y está el otro guaso, el más común, el guaso campesino, ¿no? Ese de bailar guaracha, de bailar cueca campesina, ese que es como más acorde a la persona que trabaja verdaderamente en el campo. La gente que se viste para el 18 de septiembre como guaso no se viste, se disfraza. Pero la gente que vive en el campo y que trabaja en el campo se viste de acuerdo a ese trabajo como un trabajador campesino. Él se viste entendiendo la cultura y el lugar donde se encuentra. Él no se disfraza, él se viste. Quiero decir esto, hermanos, cuando el apóstol Pablo nos dice a nosotros, vestidos de toda la armadura, tomad toda la armadura de Dios, no nos está diciendo disfrácense por un ratito. Pónganse el casco, pónganse la coraza, amárrense con el cinto, pónganse el calzado, tomen el escudo, agarren la espada. No nos está diciendo hagan todo eso por un ratito. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es permanezcan vestidos de esa forma, porque sólo así podrán resistir firmes a las acechanzas del diablo. Y creo que esa es la primera exhortación importante que el apóstol Pablo da en esta sección para nosotros, porque esta, como les dije, es una acción que nosotros acometemos, no es una acción de Dios, no es que Dios lo viste a usted o me viste a mí. Cada uno de nosotros es responsable de vestir toda la armadura de Dios. Ahora, ¿cuál es esa armadura? Desde el verso 14 en adelante se menciona la armadura. Verso 14 dice, ceñidos los lomos con la verdad. Verso 14, y vestidos con la coraza de la justicia. Verso 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio y la paz. Verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Verso 17, y tomad el yelmo de la salvación. Verso 17 nuevamente, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, déjeme considerar con usted en detalle un poco más a qué se refiere cada uno de estos elementos que conforman toda la armadura de Dios. Pero como le dije, vamos a ver esta semana los que vestimos. Semana siguiente vamos a ver los que portamos. ¿Ya? Ahora vamos a ver los que vestimos. Y déjeme seguir este orden. Vamos a ir de cabeza hasta los pies, de arriba a abajo. ¿Cuál sería entonces, si vemos desde arriba a abajo, cuál sería el primer elemento que debemos considerar? El casco. ¿Cuál sería el casco? ¿Alguien lo mencionó? El yelmo. El yelmo. Verso 17. Habla del yelmo de la salvación. Déjeme contarle un poco cómo eran los yelmos, o qué es lo que era un yelmo, un casco de un soldado romano. El yelmo era una pieza, era un casco metálico hecho de una sola pieza forjada. ¿Ya? No tenía divisiones, mayores divisiones, sino que era una pieza única forjada. Por dentro tenía una protección de cuero endurecido. ¿Ya? Entonces era este cuero endurecido, sobre el cuero endurecido se ponía esta pieza de metal forjado, una sola pieza. Sobre las mejillas del casco colgaban dos piezas de metal que protegían las mejillas, justamente, la sección frontal de la cara. ¿Ok? Sobre la parte posterior del yelmo, o bajo la parte posterior del yelmo, colgaba otra placa metálica que protegía el cuello y protegía los hombros. Y estos yelmos, probablemente usted lo ha visto en algunas películas, tenían un penacho. ¿Qué es lo que era un penacho? Era como un escobillón. Ajá. A lo Vidal, claro. Como un escobillón aquí arriba, que eran hechos de pelo de caballo, que se teñían. De acuerdo al color, era el rango de quien lo portaba. Si era un oficial, entonces él tenía un penacho de un color distinto que el de la compañía que él dirigía. Ese era el yelmo. Esa era la característica que tenía este casco. Ahora fíjese cómo llama el apóstol Pablo a este yelmo. Le da un nombre. Yelmo de la salvación. Ahora quiero mencionar esto. Usted tiene que recordar que cuando Pablo está escribiendo esta carta, se la está escribiendo a una iglesia. Se le está escribiendo a un grupo de creyentes. ¿Se acuerda? Que él saluda a los santos y fieles que están en Éfeso. Por lo tanto, el yelmo de la salvación acá no se puede referir a la salvación, a la fe en Cristo para salvación. La salvación aquí no se puede referir al hecho de que las personas confíen en Cristo para ser salvos. Porque Pablo le está diciendo a creyentes que tomen el yelmo de la salvación. ¿Cómo les diría, cómo podría ser entonces que él le esté diciendo a creyentes que tomen el yelmo de la salvación si ya son salvos? ¿Me sigue? Sí. Entonces, ¿a qué se refiere cuando Pablo habla del yelmo de la salvación? Creo que tiene que ver con esto. La lucha, la principal lucha que hay, la principal lucha espiritual que hay en nosotros, tiene que ver con nuestras mentes. Satanás, el diablo, se dedica a sembrar dudas en nuestras mentes. Satanás, el diablo, lo que hace con nosotros siempre es hacernos dudar de la persona de Dios y de la palabra de Dios. Y cuando el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Éfeso, tomen el yelmo de la salvación, es guarden su mente, protejan sus pensamientos. ¿Cuál es uno de los principales o las primeras dudas que presenta o que plantea Satanás el diablo? La salvación. La seguridad de la salvación. El viernes fuimos a un bingo al colegio de David. Muy lindo, muy entretenido. Pero en un momento pasó a cantar un hombre con su hija. Ya antes de presentar la canción dijo lo siguiente. Dijo, yo he hablado con harta gente, con muchos pastores y misioneros,
preguntándole acerca de la salvación, si la salvación se pierde o no se pierde. Algunos me han dicho que sí, algunos me han dicho que no. Y eso es verdad, ¿no? Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. ¿Sabe lo que me preocupó de su declaración? Él dijo, y como la Biblia no es concluyente, como la Biblia no da seguridad de si la salvación se pierde o no se pierde, yo sentí en mi corazón escribí esta canción. Déjeme preguntarle algo. ¿La Biblia es concluyente o no es concluyente? Es tremendamente concluyente. La Biblia, si hay algo de lo cual da seguridad, es de nuestra salvación. El escritor del libro de los Hebreos habla de eterna salvación. Y si es eterna, quiere decir que no termina. El Señor Jesús, hablando a sus discípulos en Juan capítulo 10, versos 28 y 29, dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Para luego decir, y mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de su mano. ¿Usted puede tener seguridad de su salvación? Sí, porque usted está seguro en las manos de Cristo y usted además está seguro en las manos del Padre. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Roma, en Romanos capítulo 8, verso 38, ¿qué nos separará del amor de Dios? Y empieza a decir una serie de cosas que podrían ser, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, ¿sabe por qué usted necesita ponerse el yelmo de la salvación? Porque usted necesita proteger su mente de los ataques del diablo. Hace unas semanas atrás, no sé quién fue, no necesito saberlo. Hace unas semanas atrás, compartiendo en el club bíblico con los muchachos, les pedí que escribiesen en un papelito algunos pecados con los cuales luchan. Y sabe que me llamó la atención que muchos de los pecados con los cuales luchan tienen que ver con su mente. Me llamó la atención eso. Muchos de sus pecados tienen que ver con su mente. Usted necesita ponerse el yelmo de la salvación porque necesita resguardar su mente para que su mente permanezca segura y confiada en la persona de Dios, en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Por eso que usted necesita tomar el yelmo de la salvación y debe colocárselo. El profeta Isaías decía que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Filipo: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Usted necesita ponerse el yelmo de la salvación para resguardar su mente de los ataques del diablo. Proverbios 23:7 dice que tal cual es el hombre en su corazón, así es él. Y el corazón ahí no es el músculo, el corazón ahí es la mente. Porque nosotros somos lo que pensamos. Y si nosotros no resguardamos nuestros pensamientos, entonces nuestras conductas van a ser el fiel reflejo de nuestros pensamientos. Resguarde su mente, hermano, con el yelmo de la salvación. Ahora, si seguimos bajando en esta armadura, usted se dará cuenta que en el verso 14 habla de la coraza de la justicia. Coraza de justicia o de la justicia. Déjeme mencionarle cómo eran las corazas. Vimos cómo era el yelmo, ahora veamos cómo eran las corazas. Eran piezas compuestas por escamas de hierro o bronce que estaban cosidas a un chaleco de cuero. Este chaleco de cuero se ponía como si fuese un chaleco salvavidas. Se colocaba por encima de la cabeza, se metían los brazos y tenían costuras a los costados. Entonces se afirmaban esas costuras, que eran cuerdas de cuero,
se afirmaban bien firmes al tronco del soldado. Esta coraza se dividía en 4 secciones. 2 secciones protegían las partes laterales del tronco, mientras que las otras 2 secciones protegían tanto el frente como la espalda del tronco. ¿Cuál era la idea de esta coraza y por qué era que esta coraza podía ser un poco incómoda, hasta pesada? Porque era cuero y metal y cuero. Dije cuero, metal y cuero. Sí, está bien. Cuero, el chaleco, metal, lo que estaba encima, la escama, y cuero, las correas. Eso es, cuero, metal y cuero. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué tenía esta forma? Básicamente porque la coraza tenía un propósito: proteger todos los órganos vitales del soldado. La coraza protegía el corazón, protegía los pulmones, protegía el riñón, o los riñones, perdón, y protegía el hígado, entre otras cosas, además del vaso, etcétera, etcétera, órganos vitales. Eso es lo que hacía esta coraza. Ahora, así como el yelmo es el yelmo de la salvación, esta coraza es la coraza ¿de qué? De la justicia. Coraza de la justicia. ¿Y qué significa que sea la coraza de la justicia? En este caso, hermanos, no se refiere al hecho de haber sido justificado delante de Dios por la persona de Cristo Jesús. Así como el yelmo de la salvación no significa nuestra salvación, la coraza de la justicia no significa que nosotros fuimos justificados delante de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es eso. La justicia aquí se refiere al atributo comunicable de Dios, por el cual Él es fiel y verdadero. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo? Ese es su atributo, esa es su cualidad, esa es su característica. Pero ese atributo es un atributo comunicable. Y cuando hablamos de que es un atributo comunicable de Dios, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que es un atributo, es una característica que Dios esperaría que nosotros tengamos para que nosotros la podamos reflejar en otros. Porque de esa forma estamos reflejando el carácter de Dios. De alguna manera podríamos decir entonces que la justicia aquí, la coraza de justicia, también se podría llamar la coraza de santidad. Y eso es lo que de alguna forma espera Dios de nosotros. Que nosotros reflejemos su carácter justo y santo delante de las personas. Cuando usted anda en justicia y santidad, está protegido. Cuando usted anda en justicia y santidad, está protegido. Satanás, el diablo, va a querer atacarle, va a querer dañarle para perjudicar su testimonio. Pero si usted permanece en justicia y santidad, usted está resguardado. Porque ¿quién nos acusará? ¿Quién? Si Cristo es quien nos defiende. Nadie puede. Nadie puede. La coraza de justicia, como les decía, es esta cualidad por la cual nosotros, o este elemento con el cual nosotros nos vestimos y reflejamos el carácter justo y santo de Dios a las personas. Esta coraza nos protege, esta coraza nos guarda y nos permite mostrar a Dios a otros. Seguimos bajando. Después del yelmo de la salvación, después de la coraza de justicia, ¿qué es lo que viene? Pero acuérdense que vamos de arriba a abajo, falta algo todavía. El calzado es lo último. Verso 14. Ceñidos los lomos con la verdad. A veces nos cuesta entender esto, porque ceñirse no es una palabra que se utilice mucho. ¿Con qué se ciñe uno? ¿Alguien sabe con qué se ciñe uno? Bueno, con un cinturón. Yo estoy ceñido, tengo mis pantalones ceñidos y bien ceñidos, pues si no se me caen.
con mi cinturón. La idea de ceñido los lomos acá tiene que ver con eso, con amarrarse, afirmarse, ajustarse. Toda la vestimenta. La vestimenta de una persona normal en tiempos bíblicos era una túnica. Usted sabe eso, ¿no? Ellos no vestían pantalones ni camisa, usaban casi un vestido que por el largo diferenciaban si era de hombre o de mujer, también por los colores y por las decoraciones. El hombre usaba vestidos más cortos que una mujer, pero siempre bajo la rodilla. Interesante ese detalle. El hombre usaba vestidos más cortos que una mujer, pero siempre bajo la rodilla. Hoy día uno sale a la calle y tiene la duda si es que es hombre o mujer de acuerdo al largo de la falda, ¿no? Bueno, en realidad hoy día no usan falda los hombres, salvo en Escocia. Salvo en Escocia. Ahora, el vestido, la túnica, tenía algunos, por así decirlo, tenía algunas cosas que la hacían no tan práctica. Un hombre no podía correr con una túnica. ¿Usted recuerda cuando el hijo pródigo vuelve a casa? El padre lo mira a la distancia, lo reconoce y hace algo interesante el padre. ¿Qué es lo que hace? ¿Recuerda la historia? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace entonces el padre? Cuando ve que el hijo viene, todavía no se encuentra con él, todavía no lo abraza. ¿Qué es lo que hace el padre? Se queda sentado ahí esperándolo, ¿no? Que llegue. Bueno, se portó mal este cabro, así que, bueno, que venga y pida perdón. ¿Eso hace el padre? Sale corriendo a encontrarlo. Usted sabe que eso es interesante porque en la cultura hebrea un hombre mayor jamás correría. Jamás. Era indigno para un hombre mayor correr. ¿Sabe cuál es una de las razones por las cuales sería indigno para un hombre mayor correr? Porque para poder correr él necesitaba levantar sus vestidos, su túnica. Y al levantar su túnica mostraba las piernas. Y eso era indigno para un hombre, sobre todo para un hombre mayor. El padre no tuvo problema en salir corriendo a buscar a su hijo, a encontrar a su hijo. Luego, la túnica era incómoda. Si la túnica estaba suelta, era tremendamente incómoda. Recuerde que dijimos la semana pasada que no tenemos lucha, y lucha ahí es batalla cuerpo a cuerpo. Una túnica suelta en una batalla cuerpo a cuerpo era peligrosa, porque permitía que el contrincante pudiese agarrarse de la túnica, afirmarse de ella, para no dejar escapar o no dejar maniobrar al contrincante. Cuando el apóstol Pablo nos dice que debemos ceñir nuestros lomos con la verdad, ¿sabe lo que está diciendo? Que debemos afirmar toda nuestra vestimenta con la verdad. Debemos afirmar con este cinturón que lo liga todo, que no deja cabos sueltos. Básicamente, el soldado cuando peleaba lo que hacía era esto. Antes de afirmar los lomos, pescaba las puntas de la túnica y las metía dentro del cinturón. Después las apretaba. Apretaba el cinturón. Al apretar el cinturón, apretaba la túnica, las puntas de la túnica que estaban sueltas, los cabos sueltos, y además afirmaba la coraza. Y la coraza no quedaba suelta. Eso es lo que hacía un soldado antes de batallar, antes de pelear. Y el apóstol Pablo dice que nosotros debemos ceñir nuestros lomos, hacer esto. Pero es interesante porque el yelmo es el yelmo de la salvación, la coraza es la justicia, y el cinto, en este caso, ¿qué es? La verdad. ¿Sabe por qué? Porque nosotros necesitamos, como creyentes, hablar la verdad el uno con el otro. ¿Sabe cuál es el gran problema de la mentira? Por más pequeña que ésta sea, cuando usted es un mentiroso, cuando usted es bueno para decir mentiras, no importa lo pequeña que sean estas mentiras,
usted siempre tendrá que decir una mentira más grande para justificar y cubrir la mentira pequeña. Usted siempre va a andar dejando cabos sueltos. Y para poder cubrir o para poder amarrar esos cabos sueltos va a tener que mentir nuevamente. Siempre. El apóstol Pablo dice que debemos ceñir nuestros lomos con la verdad. Con la verdad. Solo de esta forma podemos hablar con verdad a nuestro hermano, ser confiables delante de nuestros hermanos, pero también, porque recuerde que su hermano es su compañero en la milicia, ¿no? Y eso lo hace confiable. Yo le puedo confiar mi vida si es necesario. Eso nos hace confiable a nuestro compañero en milicia, pero sobre todo a nuestro comandante. Salmo 51:6 dice que Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios ama la verdad en lo íntimo. Y nosotros, hermanos, necesitamos ceñir nuestros lomos con la verdad. Necesitamos amarrar nuestro equipamiento con la verdad. Proteger nuestra cabeza con la salvación. Seguridad. Seguridad en nuestros pensamientos. Cuidar nuestro tronco con la justicia de Dios. Ceñir nuestros lomos con la verdad. Por último, verso 15. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Un soldado romano se ponía una bota que era amarrada con tiras de cuero. Y esta bota tenía una particularidad. Tenía pequeñas incrustaciones en la planta, en la suela de la bota, pequeñas incrustaciones de metal, de hueso o de piedra, como estoperoles. Como los estoperoles que tienen los zapatos de fútbol, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacían estos estoperoles? Primero, se afirmaban al terreno, por lo tanto le daban estabilidad. Entonces esta bota le brindaba estabilidad al soldado, pero también le protegía el pie, tanto en la batalla como en las largas travesías que ellos muchas veces tenían que caminar. Hermano, quiero decirle algo, en tiempos bíblicos no todas las personas usaban zapatos, no todos usaban calzado. El calzado distinguía al esclavo del hijo de una casa, por ejemplo. De nuevo, volviendo al ejemplo del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo vuelve a casa, el padre, que salió corriendo a encontrarlo, que se echó sobre su cuello y lo besó, manda que le cambien ropa, porque viene con ropa sucia y maloliente, ¿no es cierto? Manda que le cambien ropa, manda que le pongan un anillo, pero algo más. Manda que le pongan calzado en sus pies. ¿Por qué? Porque de esa forma se distinguía que él era hijo y no esclavo. Un soldado romano usaba calzado. Calzado. Y el calzado lo que hacía, como les decía, era darle protección y también estabilidad. Fíjese lo interesante de este calzado. Nosotros tenemos que calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hermano, usted necesita estar parado firmemente sobre la seguridad que le brinda el Evangelio de la paz. Hoy día en la escuela dominical citábamos un texto: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Usted puede estar seguro, firme, confiado, parado firme sobre sus pies, sobre el calzado del Evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque si usted fue justificado por Cristo con su salvación, usted está en paz con Dios. Pero recuerde que se nos exhorta, y 3 veces se nos dice, que debemos permanecer firmes ante las acechanzas del diablo. ¿Se acuerda? Usted jamás podría permanecer firme ante las acechanzas del diablo si no está con su calzado bien puesto. Recuerde que el calzado tenía estos estoperoles que brindaban seguridad, firmeza a quien los portaba. ¿Se acuerda que el año pasado yo tuve un accidente en mi casa? Saliendo de la casa me resbalé y me caí. Me dio un golpe muy fuerte. ¿Sabe por qué fue eso, no?
Porque faltaban estos peroles en los zapatos, justamente. Porque estaba usando un zapato liso y caminé sobre un piso liso, que además estaba mojado. Aunque hubiese tenido estos peroles, no me hubiese podido agarrar. Me hubiese resbalado igual. Por el tipo de piso que había, ¿no? Este jueves o miércoles, no me acuerdo qué, miércoles, iba caminando desde mi oficina hasta unas bodegas que están detrás de la facultad y había llovido y estaba la cancha muy resbaladiza y de nuevo iba con los mismos zapatos. Es mi culpa, pero es que me gustan. Son mis regalones. Iba caminando con los mismos zapatos y de pronto me resbalé, ¿no? Pero esta vez fui más digno. Caí con una rodilla al piso solamente, una sola. Y ahí quedé. Me paré con cuidadito y me fui caminando con cuidado. Ahí me hubiesen servido los toperoles. Como creyente, hermano, no importa el terreno donde estemos. No importa el tipo de terreno en el cual pisemos. Usted necesita ponerse el calzado del Evangelio de la paz. Hoy por hoy hay diversidad de evangelios, hermano. Usted ha escuchado y probablemente ha visto a más de una persona hablando de diversidad de evangelios. Está el evangelio que todo lo soluciona. Venga a Cristo y todos sus problemas se van a solucionar. Si usted es un creyente sincero en Cristo, sabrá que eso es una mentira. Venga a Cristo y Él le proveerá para todas sus necesidades. Declare abundancia, declare abundancia de bienes materiales sobre su vida. Dios se los dará. Mentira. Mentira. Lo único real es que el Evangelio lo que hace con nosotros cuando hemos creído verdaderamente en Cristo como nuestro Salvador es que nos ha reconciliado con Dios, nos ha puesto en paz con Él. Y cuando yo estoy en paz con Él, está todo bien. El mundo a mi alrededor se puede estar cayendo a pedazos, pero yo tengo la paz, tengo paz con Dios y tengo también la paz de Dios. Estos son los elementos con los cuales nos vestimos. El yelmo de la salvación, ¿qué más? ¿La coraza de qué? De la justicia. El cinto. ¿El cinto de qué? Cinto de la verdad, ¿no es cierto? Y por último el calzado del Evangelio. Próximas semanas veremos los dos elementos que no vestimos, pero que sí portamos. ¿Qué son? El escudo de la fe y la espada de qué? La espada del Espíritu Santo. Vamos a orar y vamos a terminar, ¿ya?